El péndulo de interacciones dinámicas. El péndulo es un sistema físico compuesto por una masa suspendida de un punto fijo mediante un hilo o una varilla, y que puede oscilar ante la acción gravitatoria. También puede ser la causa de la oscilación de un péndulo cualquier otra interacción, como un campo magnético o por elasticidad material. Sus aplicaciones son muy variadas desde la antigüedad, la medida del tiempo, el metrónomo o para la medida de la intensidad del campo gravitatorio, etc. Sin duda la aplicación más conocida del péndulo es la de la medida del tiempo. Esta aplicación tiene su origen en las observaciones realizadas por Galileo hacia el año 1581. Estando en la Catedral de Pisa observó el movimiento de una lámpara colgante. Se fijó en ello y advirtió algo que le llevó a reiterar diversos experimentos con péndulos, lo que le llevó a confirmar un fenómeno que consistía en que aunque la amplitud de las oscilaciones se fuese reduciendo, la frecuencia de oscilación dependía no de la amplitud de esta ni del peso suspendido, sino tan solo de la distancia hasta el punto de fijación. Este fenómeno fue denominado isocronismo, y contribuyó en la intuición de este investigador para elaborar su ley de la caída de los cuerpos. Posteriormente, Christian Huygens en 1656 reiteró esos estudios, comprobando que para cada longitud de cuerda de suspensión el período con el que oscilaba era constante, llegando a la conclusión de que, puesto que las pequeñas oscilaciones del péndulo son isócronas, resultaba útil para la medida del tiempo. De esta forma desarrolló el reloj de péndulo, el más preciso para el cómputo del tiempo hasta los años 30 del pasado siglo. Existen muy variados tipos de péndulos que, atendiendo a su configuración y usos, reciben los nombres de sus creadores o de su característica principal: péndulo simple, péndulo cicloidal, doble péndulo, péndulo de Foucault, péndulo de Newton, péndulo de torsión, etc. Un péndulo de Newton es un dispositivo que muestra la conservación de la cantidad de movimiento. Consiste en un conjunto de péndulos idénticos con bolas macizas como cuerpo en suspensión, colocadas de tal modo que las bolas se encuentran perfectamente alineadas horizontalmente y justamente en contacto con sus adyacentes cuando están en reposo. Cada bola está suspendida de un par de hilos de igual longitud, de manera que quede restringido el movimiento de las bolas en un mismo plano vertical. Al dejar caer una bola de los extremos, esta golpea al conjunto comunicándose la cantidad de movimiento a la bola del otro extremo, que saldrá disparada hacia arriba, teóricamente hasta la misma altura de la bola inicial, cayendo posteriormente por acción de la gravedad, y repitiéndose el fenómeno pero en sentido contrario. Se inicia así el movimiento pendular. Un péndulo de Foucault, llamado así en honor a su inventor, Léon Foucault, fue usado para demostrar la rotación de la Tierra y el efecto Coriolis, descrito en 1836 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis. El presente documento audiovisual sintéticamente expone el comportamiento desde un punto de vista mecánico y dinámico de un péndulo nuevo. Se trata de un péndulo diseñado a partir de los principios contenidos en la teoría de interacciones dinámicas, expuesta por el profesor Gabriel Barceló en su publicación Un mundo en rotación, del año 2008. Se trata de un péndulo para el que no hemos encontrado referencias históricas anteriores. Denominaremos en adelante a este péndulo péndulo de interacciones dinámicas. Gracias a él realizaremos una experiencia para demostrar los postulados expuestos por la teoría de interacciones dinámicas. Entremos brevemente a describirlo. Como todo péndulo, dispone de un hilo de suspensión. El cuerpo o sistema en suspensión es un giróscopo, es decir, un dispositivo que consta de dos partes bien diferenciadas desde el punto de vista mecánico y dinámico. El estator es una varilla que hace de eje y que está unida por uno de sus extremos al hilo de suspensión del péndulo. La varilla debe poder pivotar libremente sobre dicha unión. El rotor es un sólido rígido, preferentemente de revolución, que gira sobre el citado eje estator. El centro de masas del rotor no debe estar contenido en la recta que define la línea de suspensión. De esta manera, la interacción gravitatoria proporcionará un torque a dicho rotor,
sin existir notable relevancia en el emplazamiento del punto sobre el que pivota el centro de masas del rotor. Desde un punto de vista teórico ideal, esta rotación es absolutamente inercial, es decir, sin aceleraciones que obliguen al rotor a aumentar o a disminuir su velocidad angular. El péndulo de interacciones dinámicas se caracteriza por el hecho de que, en caso de que el rotor disponga de momento angular, el plano de la oscilación del péndulo no es constante, como sucede en el caso de los restantes péndulos. Recuerda Gabriel Barceló en el referido texto Un mundo en rotación los ensayos iniciales realizados con un péndulo. A partir de 1992, inicié pruebas experimentales con péndulos simples sosteniendo un giróscopo. Si mantenemos el giróscopo con rotación propia, suspendido de su eje por uno de los extremos de este, iniciará un movimiento de orbitación, además del propio movimiento de precesión del giróscopo. Se evidenciaba una acción no prevista, ya que el péndulo dejaba de mantener el mismo plano de oscilación, describiendo una trayectoria cuya proyección en el suelo es una línea curva. Esta reacción desaparece si el giróscopo dejaba de rotar, produciéndose en este caso una oscilación plana del péndulo, como es usual. Confirmó reiteradamente que este péndulo que había diseñado con un giróscopo en rotación no oscilaba en un plano y que el giróscopo modificaba su posición espacial en el momento que iniciaba su rotación intrínseca. Continuaba así su relato. En un péndulo cónico, giroscópico, el movimiento no se limita a un plano, ya que el giróscopo que constituye el peso describe una trayectoria en el espacio incluso sin impulso inicial. También era evidente que no estábamos en el supuesto del péndulo de Foucault y que por tanto la modificación de la trayectoria no se debía al movimiento de rotación terrestre o a otro agente externo. Existía una clara relación de causa y efecto entre la rotación del giróscopo y la trayectoria de este. Al entender que podía ser esta una prueba fehaciente de que orbitación y rotación no eran independientes, por lo que no deberían ser tratadas como tal, analizamos con interés el comportamiento de este péndulo. En primer lugar, pensó Barceló en la posible existencia de una fuerza central que generase la traza en el espacio y no constantemente en un plano vertical, incluso si era debida a un agente externo, por lo que expresaba en su libro. No obstante, teníamos que determinar su verdadera causa. Por ejemplo, si la resistencia del aire, el efecto Magnus, u otro efecto aerodinámico generaban esa fuerza. Para nuestro propósito, bastaba con tener en cuenta la proyección del movimiento pendular del giróscopo sobre un plano horizontal, es decir, la sombra que proyectaba en el suelo al incidir sobre el giróscopo luz proveniente del techo. Fijemos dentro de este plano el origen de nuestro sistema de coordenadas en el punto de equilibrio del péndulo, más exactamente en la sombra de este péndulo. El movimiento de la sombra del péndulo es el mismo que el de una masa puntual en el plano bajo una fuerza atractiva. Tras reiterar el experimento con una simple bola de acero suspendida por un cabo y dotada de momento angular intrínseco, llegó a la conclusión de que la fuerza debida al efecto Magnus es insuficiente para mover la bola de acero con el resultado advertido, y evidentemente no justificaba el resultado obtenido. Descartado el efecto Magnus o cualquier otro agente externo, pensó que no existía ningún tipo de fuerzas externas que generasen la trayectoria obtenida en este péndulo, pero siendo evidente su desviación. Barceló concluyó que tenían que existir otras causas dinámicas, no identificadas hasta la fecha. No obstante, también existían suficientes indicios para suponer que el movimiento de precesión se generaba únicamente por un fenómeno inercial de interacción dinámica, sin ser requisito necesario la existencia de una fuerza central. Era entonces necesario concebir un nuevo modelo dinámico que justificase ese comportamiento. La existencia real de esa fuerza inercial tenía que poder identificarse y medirse por el efecto causado sobre el cabo de sustentación. Podía concebirse un nuevo modelo dinámico en el que el movimiento de orbitación se generaba directamente por interacción dinámica, esto es,
por un acoplamiento entre la velocidad lineal de la trayectoria del centro de masas del péndulo y su rotación intrínseca. En esta hipótesis, no era requisito necesario la existencia de una fuerza central, a pesar del aparente movimiento inducido por una fuerza de este tipo. Era necesario confirmar si era posible una generalización del comportamiento inercial de los cuerpos en rotación. Esta intuición al observar el péndulo suspendido con un giróscopo en rotación le permitió desarrollar la teoría de interacciones dinámicas. Esta utiliza la teoría de campos para explicar este fenómeno e interpretar otros múltiples fenómenos de la dinámica rotacional. En el sistema que estudiamos tenemos todos los ingredientes necesarios requeridas por la teoría de interacciones dinámicas. Un momento angular principal en la parte rotora del cuerpo en suspensión, un segundo par, el cual es accionado por la gravedad, un momento rectilíneo característica inherente de todo cuerpo suspendido en un péndulo funcional cualquiera. Por tanto, Barceló pudo observar cómo la masa oscilante manifestaba una variación de su momento rectilíneo inicial en cuanto a dirección. Esto es debido, conforme a la teoría de interacciones dinámicas, a que el campo de velocidades anisótropas, generadas por el llamado segundo par, el peso del rotor del giróscopo, se acopla dinámicamente con el campo de velocidades de traslación, manteniéndose constante el momento angular inicial. La trayectoria curva observada responde a sumas algebraicas de campos de velocidades, de tal forma que observamos un péndulo que oscila en el espacio, pero no en un plano constante. Debido al efecto natural de interacciones dinámicas que describe la teoría, tenemos a la vista un comportamiento que en nada se parece a ningún otro péndulo en la historia. El péndulo de interacciones dinámicas, descubierto por Barceló, presenta un comportamiento peculiar, describiendo su centro de masas una traza espacial que puede ser justificada mediante la referida teoría de interacciones dinámicas. Esta teoría sostiene que se producirá un acoplamiento dinámico entre el campo de velocidades de traslación y el anisótropo de velocidades generado por la fuerza no coaxial. Esta superposición de campos suscitará una nueva trayectoria curva del centro de masas del móvil, equivalente a la que ejercería una fuerza central sin la existencia de la misma. A través de sus estudios y ensayos, Barceló ha llegado a darse cuenta de que el comportamiento observado en este péndulo puede ser generalizado a todos los cuerpos libres en el espacio que disponen de momento angular intrínseco y movimiento de traslación rectilíneo, momento lineal, cuando son sometidos a pares o nuevas fuerzas no coaxiales con el momento angular existente. Incluso que este comportamiento representa una evidencia de posible transferencia de energía dinámica de rotación en energía dinámica de traslación o viceversa. En el supuesto de que el momento actuante sea constante, como ocurre en el caso de la acción de la gravedad, la desviación también será constante, obteniéndose como trayectoria una órbita cerrada, que se convierte en espiral por efecto del rozamiento con la atmósfera terrestre. De esta forma, Barceló llega también al convencimiento de que en la naturaleza los cuerpos que orbitan también rotan, existiendo una correlación física entre ambos fenómenos naturales.